Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Queremos hoy darle nuevamente la bienvenida al doctor Patrick Johansson, quien nos va a impartir una conferencia para inaugurar los festejos del Día de Muertos del Seminario de Cultura Mexicana. Y brevemente se los presento. Él es doctor en Letras por la Sorbona de París, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de Literatura Prehispánica en la UNAM. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Desde agosto de 2015 es profesor titular del Seminario de Cultura Náhuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México como sucesor del doctor Miguel León Portilla. Les pido un aplauso para él. Buenas tardes, porque ya acabamos de franquear el Tlaxcotonali el mediodía, bueno, de las 12. Y pues qué bueno que llegaron Cualcan temprano y de buen lugar. Y vamos a esperar los que se acuerdan que habíamos dicho que me parece que hay una expresión en español de México, se me hizo tarde. Creo que eso viene de la expresión del náhuatl, topan no teotlac. Topan sobre nosotros, atardeció. Es decir, que veníamos bien, pero atardeció sobre nosotros. Topan no teotlac. Muy bien, pues vamos a iniciar esta charla y voy a comentar, primero el título, Mica Iluit. Mica Iluit es Mica, muerto, Iluit, día o fiesta, que es igual en náhuatl. Iluit es el día del mes, de la veintena, porque vamos a ver que hay Tonali, que es el día también del calendario Tonalpowali, un calendario de las veintenas de los destinos, y Iluit, que es un calendario de veintenas de los meses, pero también es fiesta y día. Por lo tanto, podemos decir fiesta de muertos en México, antes y después de la conquista. Y pues voy a comentar las imágenes aquí a la izquierda. ¿Tienen ustedes? Aquí a Tezosomoc, que era rey de Azcapotzalco. Cuando murió, pueden ver aquí el nombre, la piedra Tet, y que se enoja aquí con dos volutas divergentes, y lo vemos en su lecho de muerte. Murió en esos días de Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Jaguar, Águila y Buitre, y lo van a incinerar en Nahuiolín, 4 movimientos. Y aquí lo vemos acompañado de sus hijos Tayatzin, Maxtla y Tlatoca y Paltzin, que están llorando. Y aquí están hablando según la costumbre que existe todavía en el mundo indígena. Está Chimalpopoca, de México, Tenochtitlan, está hablando con el difunto, y también Tlacateotzin, de Tlatelolco, que está hablando con él. Es una costumbre que sigue hoy en día cuando la persona muere, mientras no ha salido al Mictlán, al inframundo, está presente todavía y se le puede hablar. A la derecha pueden ver un memento mori del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, y pues aquí no hay que comentarlo, es clarísimo, pero manifiesta también que la problemática de los muertos también se daba en el mundo español, el mundo colonial mexicano. Arraigado en lo más profundo del ser humano, el culto a los muertos ha sido realizado desde tiempos inmemoriales de diversas maneras según los momentos y los lugares. En Mesoamérica constituía un eje importante de la vida religiosa. Los difuntos, evocados, invocados o convocados, estaban presentes en las más diversas tareas comunitarias, como la siembra, la cosecha, el nombramiento de un gobernante, la fabricación de flechas, la guerra, la cacería, etc. Con la conquista llegó la religión cristiana y una forma distinta de recordar a los difuntos, la cual coexistió un tiempo con ritos autóctonos clandestinos, antes de que estos fueran parcialmente erradicados y que lo nuevo se fundiera con lo que no había podido ser extirpado, ya que era parte integrante del ser nativo.
Hoy día en México, la fiesta de muertos representa sin duda la fecha más importante del calendario litúrgico, por lo menos en lo que concierne al sustrato indígena y más generalmente rural de la población. Los días 1 y 2 de noviembre, en ciertas regiones desde el día 28 de octubre, las comunidades mexicanas abren las puertas de sus hogares para recibir y honrar a sus difuntos durante algunas horas antes de acompañarlos al panteón el último día y despedirlos hasta el año siguiente. Los altares de muertos, el aroma de los manjares, la fragancia de las flores, el colorido de las ofrendas, las oraciones, el llanto, las lamentaciones de rezanderas y plañideras, el canto, la música, así como el hierático y gentil bullicio que reina entonces, hacen de esta fiesta la máxima expresión del sincretismo religioso en México. En ella se funden dos maneras muy diferentes de relacionarse con los muertos, así como dos formas distintas de conmemorar y de festejar. En el umbral de esta presentación vamos a ver también, digamos, primero la muerte en su contexto prehispánico. Aquí es importante recalcar algunos planteamientos epistemológicos. Primero, como para los españoles la muerte era la piedra angular de su evangelización, ¿no? La muerte en el mundo prehispánico, en el mundo cristiano, es muy importante y define a dónde va a ir uno, al infierno, al purgatorio o al cielo. Entonces hicieron todo lo que pudieron para borrar rastros, digamos, de la manera indígena de conmemorar a los muertos. Por eso, digamos, carecemos de muchas fuentes y algunas fueron, digamos, añadidas que no corresponden para nada con el problema del ánima que vamos a ver a continuación. Eso me parece muy importante. Segundo, como vamos a ver sobre todo la primera parte de esta ponencia, es importante, digamos, apreciar todo lo que vamos a ver en términos históricos, no desde el punto de vista ético de hoy, en el marco de nuestro conocimiento actual, del siglo XXI, sino hay que imaginar, digamos, el contexto prehispánico y el contexto colonial también en el que nos vamos a mover. Vamos a empezar con Miquistli, la muerte, o Miquilistli se dice también, y aquí pueden ver una imagen bellísima. Van a poder apreciar una imagen genuinamente prehispánica con toda la conceptualización icónica que tiene y una imagen pintada a veces también por tlaxcuilos indígenas, pero colonial, cuando ya los tlaxcuilos, los pintores indígenas, supuestamente aprendieron a pintar como los españoles y de hecho desaprendieron a pintar como solían hacerlo en tiempos anteriores a la conquista. Y aquí es una imagen, yo considero que para el mundo prehispánico, indígena, náhuatl en este caso, digamos, la palabra, no hay una tiranía del análisis lingüístico, digamos, hay conceptos visuales también. Y aquí yo pienso que esta imagen es conceptual. Trataré rápidamente de glosarla un poco. Aquí pueden ver dos calaveras, una ósea en blanco con los huesos, una que tiene el color de la sangre, estli, y también que es carnosa. Tenemos una serpiente roja, fálica, pueden ver que sale del falo de esta calaca, y una serpiente gris. Ciertamente, Neshtik en náhuatl, Neshtik está vinculado con las cenizas. Neshtli, y hay que saber también que en el contexto de las exequias se incineraban los cadáveres, por lo menos de la gente importante. Entonces, digamos que un poco como el fénix, renacía el rey o la persona importante de sus propias cenizas. Aquí tenemos la serpiente, Coat, serpiente Neshtik, gris, y del crótalo, del cascabel de la serpiente gris sale lo que sería Ejecat Quetzalcóatl. Ejecat es el viento, pero también es Ijiot, el espíritu. Y aquí tenemos una ecuación, aquí tenemos como un papel que le tiene también la calaca roja, carnosa, que nos sitúa dentro de ese contexto prehispánico. El cuadro que está aquí es la tierra, como lo ven aquí con el zacate, aquí todos esos redondos con esos pelitos es zacate. Aquí tenemos, digamos, es una glosa parcial, pero tenemos, digamos, la muerte en su contexto prehispánico, una muerte ósea, una muerte hemática con sangre,
y el espíritu que brota de dos serpientes, una serpiente fálica. Aquí vamos a ver también que en el contexto prehispánico el tánatos y el eros se integran claramente, mientras que en el contexto occidental, evidentemente cristiano, se excluye totalmente el sexo de la muerte, no tiene nada que ver. Y sobre todo el espíritu que sale del crótalo, de la parte de la fertilidad, digamos, como si fueran serpientes de cascabel, del cascabel, de esta parte que suena y que está relacionada con la fertilidad, sale Ejecat, el espíritu, que sería el contexto prehispánico. Aquí hay algo importante también, porque vamos a ver que con la influencia de los españoles vamos a hablar de ánimas, sobre todo en el contexto de Días de Muertos, las ánimas regresan. Ahora bien, el alma o ánima en tiempos coloniales es algo totalmente occidental, totalmente cristiano, y aquí en el mundo prehispánico estamos hablando de Tonali. Lo pueden ver aquí en este topónimo, Tonali y Moquetzayan, es un lugar, ¿no?, donde se para sobre el Tonali. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos 4 elementos anímicos, es decir, no tenemos un alma, sino 4 elementos que nos permiten sugerir que había 4 elementos, 4 almas, por decirlo así, en el contexto prehispánico. Una de las almas se encuentra en el Piochli, en el mechón de la coronilla, que vamos a ver a continuación con las exegias. Aquí un punto muy importante también es que la muerte, aquí tienen ustedes el signo Olin, el signo de Lina, aquí tenemos los ejes constitutivos del mundo, aquí los aros del juego de pelota, porque el tlashi, el juego de pelota, es el mundo con sus ejes, y aquí la orientación del tiempo, la flecha que está orientada hacia el este, y aquí en medio tenemos un ojo estelar. El ojo estelar en el contexto prehispánico puede ser noche, puede ser sueño, puede ser muerte. Y en este caso yo creo que es la muerte. Y aquí lo interesante es de ver que el movimiento universal, es decir, el movimiento de la existencia, está articulado sobre el eje de la muerte. Eso me parece muy importante para el mundo náhuatl prehispánico. La muerte es la medida de todas las cosas. Vemos que en el contexto de la creación del hombre, los dioses mandaron a Quetzalcóatl al inframundo para que buscara los huesos que detenía Mictlantecutli, el dios de la muerte, y reunió esos huesos. Quilastli, la diosa madre, los molió, y Quetzalcóatl sangró su miembro sobre los huesos, y así se creó el ser humano. Pero aquí lo importante es que el ser humano fue creado dentro de esta parte genésica que es la tierra y la muerte. Y aquí yo diría que ese es el elemento más importante. El eje del movimiento universal es la muerte. También en el contexto prehispánico no hay que hablar de vida y muerte, sino de existencia y muerte. Aquí en esta imagen del Códice Borgia vemos a Quetzalcóatl, aquí el Quetzalcóatl rojo como amanecer, que tiene la coa, el bastón para abrir la tierra y sembrar, que es el dios civilizador. Y en la parte izquierda tenemos a Mictlantecutli con su Gomenchikawastli, su bastón de fertilidad con el tuétano adentro aquí, que es el Gomenchikawastli, el bastón de hueso. Y nos muestra que aquí tenemos una dualidad, existencia y muerte, y el conjunto es la vida. Nemilisli, existencia, Miquisli, muerte, estrechamente unidos, como pueden ver, con los días del mes. Aquí, Ilwik, son los días del mes, eso es la muerte también. Y me parece muy importante decir que para el mundo indígena es existencia y muerte. Nemilisli más Miquisli igual Yolisli, la vida. Es la ecuación, diríamos, que tendríamos, y que aquí en este esquema estoy manifestando. La existencia del ser humano es como el sol. El sol se levanta en el este, culmina en el sur, se pone en el oeste, y durante la noche atraviesa, evidentemente desde un punto de vista terrenal, el inframundo, pasa por abajo y reaparece al día siguiente en el este. Y aquí tenemos del este al oeste
tenemos la fase existencial, nemilisli. Nemilisli es existencia, nemi es existir y nemi también es andar. Eso me parece muy importante porque la existencia es un andar desde nuestro nacimiento en el este de nuestra vida, donde nacimos, culmina en el sur, pero culmina, bueno, en el sur, en el cenit, en la mitad de nuestra vida, y nos ponemos como soles ponientes en el oeste. Y durante la muerte hay una especie de reciclaje que no es reencarnación, ¿eh? Cuidado, porque la reencarnación implica una dicotomía entre el alma y el cuerpo, y no hay tal cosa en el mundo prehispánico. Entonces sería una especie de reciclaje con base en los huesos de los ancestros de un ser que vuelve a aparecer en la tierra bajo otra forma ontológica. Y también hay un movimiento evolutivo y un movimiento involutivo. Aquí sería Nemilisli, la existencia, el andar, más Mikisli es igual a Yolisli, que es la vida. Eso es muy importante. Yo considero que la existencia es como la sístole de un latido cardíaco, y la muerte en Mikisli sería como la diástole. Pero si no hay diástole y sístole, no hay vida, ¿no? Y el mundo cristiano me parece que piensa que hay un sístole eterna, la muerte, porque la vida excluye la muerte. En el mundo cristiano, en el mundo prehispánico tenemos una integración. Para el mundo prehispánico, si no hay muerte, no hay vida, porque falta un latido dentro de ese elemento cardíaco. Aquí una parte interesante también de esta figura es que tenemos el hombre adulto, el viejo, y aquí el muerto, que es de hecho una muerta. Eso me parece interesante, sin que yo pueda abundar demasiado, pero el adulto en rojo es masculino, el viejo también es masculino, y el muerto es una muerta. Aquí sería interesante analizar, digamos, en este contexto. Sabemos que las mujeres estaban vinculadas con el nacimiento y también con Quilastli, que está moliendo los huesos, también con la muerte, y que lo femenino estuviera ligado específicamente con la muerte, ¿no? Ahora bien, vamos a lo que me parece importante. No solamente la muerte es muy importante para el mundo prehispánico, que es, digamos, el eje del movimiento universal, también es genésica, y yo creo que eso es muy importante para, digamos, lo que va a venir después, porque el mundo cristiano se va a oponer, digamos, a una resistencia tremenda, porque la muerte es natural, y vamos a ver después, en la segunda parte, que esto también va a ser un problema para la evangelización. Ahora bien, hay lugares del inframundo donde van los que mueren. Aquí tienen una imagen del Códice Lot, donde vemos un ser precipitado en las tinieblas del inframundo, que es tierra. No hay que pensar en términos, digamos, de bueno y malo. Aquí el Mictlán no es infierno. Y de hecho los frailes decían claramente a los jóvenes misioneros que nunca dijeran a los indígenas, si se portaban mal, que iban a ir al Mictlán, porque se portaban peor todavía. Había que pasar por el Mictlán, si no uno quedaba como alma sin rumbo. Entonces revisaron un poco su vocabulario y dijeron al infierno de plano. Y aquí vemos al ser que regresa desnudo, es decir, que el regreso a la muerte, vemos la existencia cuando uno salió a existir en el espacio sociocultural, se revistió de todos sus, digamos, sus atuendos, sus atavíos, su razón de ser vestimentaria, y aquí cuando regresa a la muerte, evidentemente regresa como vino al mundo desnudo. El Mictlán, ustedes los dejo leer lo que viene en la pantalla, lo comento rápidamente. Y van al Mictlán, Mictlán quiere decir lugar de los muertos, que está abajo, como de hecho, curiosamente, como inferno en latín. Inferno no es ningún infierno, inferno es lo que está abajo. Nada más que el cristianismo ha transformado esa palabra latina en un concepto negativo del infierno, donde, digamos, se queman todos los pecadores, ¿no?
Y iban al Mictlán los que morían de muerte natural, de vejez o de muertes de enfermedades no consagradas. Como lo pueden ver en la imagen, como el sol que atraviesa el inframundo, se tenían que soplar muchos obstáculos. Aquí tenemos el perrito que me parece mal colocado aquí. Este Códice Vaticano Ríos está bastante interpolado y me parece que por lo menos, digamos, el orden de sucesión de los obstáculos no viene el perro para ir solamente con el perrito. Se supone que está aquí al final, en el Chiquinahuapan, en el río 9 del inframundo, y que nos ayuda a atravesar el río. Todavía hoy en la Sierra Norte de Puebla me consta que la gente le dice a uno que no hay que engañar, no hay que maltratar a los perritos, porque no les ayuda a uno a atravesar el río. Y les preguntamos, ¿y eso qué? Pues quién sabe, así dicen. Porque, digamos, tienen todavía la creencia, y claro que la evangelización fue muy efectiva, y ya no se acuerdan directamente del por qué no hay que maltratar a los perros. Pero es para que nos atraviese. Aquí está el perrito, listo para atravesarlos. Y todos los obstáculos que representan, digamos, el hecho de que si no hay una muerte destacada, si uno muere así de viejo, como el sol en el oeste, uno se tiene que soplar todos los obstáculos del inframundo hacia, digamos, un renacer. Muy importante, se supone que uno dura 4 años en este trance. También iban al Tlalocan, la otra parte donde decían que iban las ánimas de los difuntos, es no el paraíso terrenal, aquí es una cita de Sahagún, exactamente como no había Mictlán, no había, infierno, tampoco había paraíso. El hecho de que haya, digamos, hierbas comestibles, mucha agua y todo eso, no hace que sea un paraíso. Esta polarización de la muerte sobre el infierno y sobre el paraíso, luego en el siglo XIV se cuela el purgatorio con la aparición de la burguesía. Se llevan al Tlalocan los que morían ahogados de hidropesía, fulminados por un rayo o mordidos por una serpiente también, y van al Tlalocan, esta imagen que ven de Tlaloc, del Códice Borgia. La Casa del Sol, aquí iban los que morían frente al enemigo, a los que morían allí en la guerra, en el campo de batalla, en el lugar donde se enfrentaban. Allá expiraban, allá terminaban su tarea, o los llevaban para luego ser sacrificados. A veces en sacrificio gladiatorio, echados sobre el fuego, atravesados por flechas, por espinas, escaramuzas, sobre el ocote ardiendo, todos ellos van a la Casa del Sol. Aquí tenemos una imagen de uno que ha ido a la Casa del Sol. Aquí lo que me parece interesante es el bulto mortuorio elaborado por Tlaltecuhtli, y ese elemento que me parece umbilical, aquí con el dios Mictlantecutli, con su color cenizo, lo que muestra aquí en la semiología de la imagen es muy importante, pero pensar que el color es muy importante para la comprensión de lo que se está mostrando, ¿no? Aquí el color gris siempre es Neshchik, es la ceniza que implica un renacer. Y aquí me parece muy importante ver que hay una especie de umbilicalismo entre el ser que ha sido sembrado. En náhuatl toca, quiere decir enterrar, quiere decir sembrar también, quiere decir llamarse también. Tleimotoca, ¿cómo te llamas? Este hecho muestra, digamos, que hay una relación clara, es que el cuerpo que se entierra, el cadáver que se entierra, es sembrado en la tierra. Y aquí vemos que reaparece este personaje que ha sido enterrado como colibrí que viene limando una flor. También las mujeres que morían en el parto, ustedes saben que el acto sexual, lo tenemos en los cantos eróticos, era un combate entre el varón y la mujer. Y después de este combate lúdico, sexual, nacía, digamos, un bebé eventualmente, y la mujer decía que tenía a su prisionero, así dice el Códice Florentino. Y si moría, digamos, en el embarazo o en el parto, era, digamos, como una guerrera que había muerto en el combate. Y aquí pues, aparece como Mosihuaquezqui, y regresaban
Esas regresaban a la tierra de manera mucho más frecuente cada vez que había un día orientado hacia el oeste, porque ellas recibían el sol, los hombres que morían en la guerra o en el sacrificio, subían el sol del oeste al cenit, y las mujeres muertas en el primer parto recibían el sol de manos de los guerreros y lo bajaban al oeste. Es por eso que se llama Cihuatlampa, el oeste en náhuatl. Es por eso que en la costa oeste de México tenemos Cihuatlán, Cihuatanejo, lugar de las mujeres. Las mujeres, entonces, cada vez que, digamos, el tiempo estaba orientado hacia el oeste, bajaban, como pueden ver en la imagen de la derecha, las mujeres muertas en el primer parto. Sincalco, Sahagún nos habla de 3 lugares nada más. Nos habla de la Casa del Sol, nos habla del Mictlán, nos habla del Tlalocan, y omite el Sincalco, que es el lugar de la Casa del Maíz. En la imagen tenemos la imagen de Montezuma, que está en la cueva de Sincalco, en Chapultepec, y lo sabemos porque cuando llegaban los españoles y había visto Montezuma que no los podía repeler, decidió irse. Entonces le preguntó a sus sabios: a ver, yo me quiero borrar del mapa, como quien dice, ¿a dónde puedo ir? Y le dijeron: puedes ir a la Casa del Sol, puedes ir al Mictlán, puedes ir a Tlalocan o puedes ir al Sincalco. Es decir, te tienes que morir. Y él escogió morirse, pero irse al Sincalco, y hay todo un mito muy interesante, algo complejo, que parece que Moctezuma Xocoyotzin podría haberse colgado él o haber muerto de inanición por rechazar cualquier alimento, y se podría haber muerto no apuñalado como parece por los españoles antes de la Noche Triste, que es también una posibilidad, pero habría ido a la Casa del Maíz y estaría floreciendo en cada cosecha de maíz después de la conquista. También los niños que morían antes del destete, eso es muy importante. El niño antes del destete está pegado al seno de su madre, digamos, no se ha desprendido todavía de la tierra, no ha entrado todavía al contexto sociocultural, porque hay que comer maíz. En el códice mendocino vemos que a los 3 años el niño empieza a comer maíz, una media tortilla de maíz, y yo creo que eso consagra su entrada a la existencia plena. De hecho, sabemos que cuando moría un niño antes del destete, no había todo este aparato funerario, lo volvían a sembrar como gilotito tierno en la tierra. Ciertamente que había un ritual, ¿no? Pero un ritual muy escueto, no había todo este aparato ritual de la exequias. Y aquí vemos, pueden ver en este árbol, de los pechos Chichihualcuauco, el lugar de Cuauhit, del árbol de Chichihual y de las chichis, como quien dice, que un árbol de leche vegetal. Aquí vemos a Tezcatlipoca también, que está al lado. Vamos a ver un poco también, digamos, un contexto prehispánico de la muerte para ubicarnos cuando venga este encontronazo, como lo llaman algunos, después de la conquista. Lo leen en español, lo leo en náhuatl. Niquilnamiquin tocniwan, cuixoc sepahuitze, cuix oc nemiquiwi, sansen tiyapolihuia, sansen yenican en Tlalticpan. Podría haber sido un verso de Nezahualcóyotl, y aquí solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Los cantares fueron interpolados, ya sean los romances de los señores de la Nueva España o los cantares mexicanos, porque los frailes vieron que esta poesía hermosa podía ser explotada para conducir, ¿no?, para alimentar el molino evangelizador. Se retocaban el texto y cantaban esos textos en los atrios de las iglesias en la fiesta de los santos. Y yo creo que los dos, solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra, es un verso que ha sido cambiado, que los frailes metieron su cuchara y cambiaron esos 2 versos por razones que vamos a ver ahora. Aquí también recuerdo, así como vimos el falo rojo serpentino de uno de los Mictlantecuhtli en la imagen que vimos, aquí vemos el ave, el búho, el tecolote,
el ave de Nictlantecutli. Ustedes saben que cuando el tecolote canta, el indio muere. Es el ave, y aquí que tenemos en su barbilla una serpiente. La serpiente no tiene nada que ver con el pecado en el contexto prehispánico, al contrario, la serpiente es la fertilidad, es la sexualidad, es la vitalidad. Y aquí tenemos, digamos, el Eros y Tánatos en una imagen conceptual muy bella del Códice Lod. Aquí, para contrastar con el verso supuestamente de Nezahualcóyotl, tenemos lo siguiente: Seyu Mihtoaya, Inehuac Timiki, Kamo Neli Timiki, Kayeti Yoli, Kayeti Toscalia, Kayeti Nemi, Katiiza. Resucitamos, existimos, nos despertamos. Eso es un verso que viene del libro 10 de Sahagún. Los frailes interpolaban los cantos, pero es evidente que no podían interpolar todo, porque Sahagún recopilaba muchísima información para conocer al otro que quería evangelizar, para tener síntomas de una enfermedad que quería curar, la idolatría. Sí, Sahagún se fue mucho más allá. Yo creo que se enamoró de la cultura indígena y realmente no se quedó con lo sintomático, sino que reunió un gran acervo de información. Pero aquí es un texto que se le olvidó interpolar, porque viene aquí y contrasta totalmente, porque aquí resucitamos, existimos, nos despertamos, no morimos del todo. Eso me parece que sí es la idea que tenían ellos de la muerte y no la del verso que vimos. Aquí otra imagen de la muerte muy importante es que había dos estaciones, dos latidos estacionales del tiempo. El tiempo de verdor, Chopin, el tiempo de lluvia, el tiempo de la agricultura, el tiempo de la siembra y de la cosecha, y Tonalpan, el tiempo de sequía, el tiempo de cacería, cuando ya, digamos, se pasaba a cazar a los animales para reciclar un poco la temporalidad. Y aquí vemos a Mictlantecutli como naturaleza muerta, con el color de café, y aquí con el zacate o el maninali. Aquí pueden ver, por ejemplo, los ojos de la muerte en el cabello de Mictlantecutli, y aquí un sacerdote que se sangra la oreja y produce sangre para alimentar a la hierba muerta. Ustedes saben que cuando se sangraban mucho los sacerdotes y con punzones de hueso o punzones de maguey, y el punzón tenía un valor fálico, y la sangre que estaba en la punta la clavaban en el zacatapayoli, que era una bola de zacate, y era un elemento sexual. La penetración fálica del punzón entraba en el zacatapayoli, en el zacate, en la hierba muerta, y a través de la sangre con valor espermático fecundaba la hierba muerta. Y se suponía que la hierba renacía, reverdecía a través de eso. Lo que muestra, digamos, que la mortificación aquí era muy distinta a la mortificación de los frailes que se azotaban a lo loco, ¿no? Un poco. Perdón. Aquí otro elemento que me parece también fehaciente. Es un proverbio que viene del libro 6 de Sahagún, el capítulo 41. Oxepa yucanyes, oxepa yutlamani sinihkin incanin, intlen mochiwa ya senka yehuesca, en ayok no mochiwa, awo oxepa mochiwas, oxepa intlamanis, in yutlamanca yehuesca, in yehuanta ninashka nemi, oxepa nemiske, yesca. Aquí lo estuvieron leyendo, me imagino, en español. Aquí lo curioso es que aquí Sahagún, que respeta bastante el texto indígena, por eso hace, digamos, esta cosecha de información para conocer al otro y no alterar lo que está recogiendo. Él dice, eso es falsísimo, es hereticísimo, es de Platón, es el diablo que te trajo esta idea aquí. Es evidente que la idea no fue traída ni con el diablo a estas tierras mexicanas, sino que es, digamos, ese concepto del tiempo que va y viene, renace, y lo que ha sido será de nuevo. Eso yo creo que los españoles trataron de borrar todos los rastros, digamos, de la religión antigua, pero no lo lograron. Qué bueno, porque así tenemos muchos elementos para reconstruir un poco la visión que tenían ellos del mundo prehispánico. Un punto muy importante también dentro de esta conceptualización prehispánica
es que el tiempo también muere. Para el mundo occidental morimos porque el tiempo nos corroe, nos envejece. Pues era lo mismo en el tiempo prehispánico, pero Quetzalcóatl también muere a los 52 años y el tiempo muere. Aquí tiene la fiesta. En Dosaka, del Fuego Nuevo, en la Triancalqui, tenemos que 4 sacerdotes con 13 cañas cada uno incineran 52 años de tiempo. Eso me parece muy importante porque hay una diferencia enorme entre lo que sea el caos primordial, que fue, digamos, conjurado, y luego Nanahuatzin y Tecucisteca se echaron a la hoguera para salir como sol y luna, y luego hubo el movimiento. El movimiento también muy importante, ¿se acuerdan ustedes de conocen ese mito, verdad? Que no vayan y ayamotona, motentlalique, en Teteo en Teotihuacán. Cuando todavía era de noche, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán. Y entonces dijeron que Nanahuatzin iba a ser el sol y Tecucistecat la luna, y los dos se echaron al fuego, aparecieron los dos como dos soles en el este. Y dijeron los dioses, pues pasamos de las tinieblas, del caos primordial, a la luz, pero con 2 soles, imagínense el calor, peor que en Colima, en Tecomán. Acabo de estar en Tecomán, por eso. Me tatemé. Y entonces hay 2 soles. Y entonces, ¿qué dijeron los dioses? Me parece muy importante. Dicen, matimikikan, muramos, para no estar, digamos, mezclados con los macehuales. Dicen, muramos. Este elemento me parece importante. Los dioses, al decir muramos, crean la muerte, que vemos que fue el eje del movimiento universal, ¿no? Y aquí tenemos las exequias, porque siempre conocemos, digamos, el fuego nuevo, con lo que aparece aquí en la parte derecha, aquí el bastón con el fuego nuevo, en el Huitzilopochtli, en Iztapalapa. Pero primero, antes del fuego nuevo, había la incineración del fuego viejo. El tiempo tenía que morir a tiempo para no morir del todo. A los 52 años se tenía que reciclar el tiempo con digamos, la incineración, las exequias del tiempo viejo, y se sacaba el tiempo nuevo. Es muy importante. Y según la ley de Topiltzin, de las exequias, todos los reyes toltecas tenían que morir a los 52 años. Es evidente que no podían morir directamente a los 52 años, entonces los morían, y ciertamente que no en términos reales, sino en términos rituales, ¿no? Había un ritual de muerte del rey tolteca, que moría y venía el sucesor. También el sacrificio humano me parece muy importante para contrastar la muerte occidental con la muerte prehispánica. Aquí tienen una imagen bellísima del sol, del águila, el naval del sol, el sol en medio, la sangre sacrificial, y aquí una imagen también bellísima del sacrificador Mictlantecutli, que arranca el corazón y que retroalimenta también. Yo creo que aquí esta nube, ciertamente que es la lluvia que propicia el sacrificio de la persona que ha sido sacrificada. Aquí me parece importante, lo voy a repetir después, pero de ver que en términos antropológicos no hay diferencia entre el mundo occidental, que tenía también el sacrificio humano. ¿Sacaron ustedes del sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham? Dios le pidió el sacrificio, y estoy seguro que en la versión primordial del mito, Dios no detiene el gesto de Abraham, se lo echan. Y tenemos también el contexto de la muerte de Cristo, de la oblación de Cristo en la cruz. Es un sacrificio humano, ni más ni menos. Y luego digamos, el hecho de comer el cuerpo y la hostia, el vino de misa, la sangre de Cristo, es una antropofagia ritual, eucarística, pero yo digo que si hay la Eucaristía en el contexto cristiano, la debemos de aplicar exactamente lo mismo en el contexto prehispánico. Eso me parece importante, y seguimos. Vamos a la siguiente diapositiva, donde pueden ver en el Códice Maglievikiano
digamos, una instancia de antropofagia delante de Mictlantecutli. Y aquí es el texto para que vean que no invento. Esta figura es donde se muestra el modo nefando. Y los indios usaban, cuando sacrificaban a sus ídolos, hombres que luego ahí delante del demonio, que ellos llaman Mictlantecutli, que quiere decir Señor del lugar de los muertos. Como en otras partes está dicho, ponían muchas tinajas de cocina de aquella carne humana, y la daban y repartían a los principales y mandones y a los que servían al templo del demonio, que ellos llaman Tamakaskenawan. Y esos repartían de lo que les habían dado. Entre sus amigos y parientes dicen ellos que les sabía como la carne de puerco les sabe ahora, y por eso es por ellos la carne del puerco muy deseada. Eso es lo que dice el texto del informante del Códice Mandriakiano. Y yo creo que aquí hay que considerar lo que acabo de decir. Es un contexto eucarístico de antropofagia ritual. Digamos que en vez de comer una hostia en latín quiere decir ofrenda pequeña. Cuando era un toro decían víctima, que es lo mismo que hostia. Y entonces aquí tenemos para mí, Eucaristía, ni más ni menos, que corresponde a la historia de la humanidad. Y aquí me parece importante porque yo pienso que después, con la ofrenda que vamos a considerar después, hay una especie de necrofagia también en la ofrenda que se hace en días de muertos. Bueno, aquí tenemos a nuestro padrecito Mictlantecutli, que nos va a recibir un día, lo más tarde posible, evidentemente. Una imagen bellísima del Zapotal. Aquí lo voy a leer directamente en español. ¿Acaso no? Bueno, lo voy a leer en náhuatl y usted lo lee en español. Cuixtelah mikoas, campasan yenel, nen on wiloa, catotequiuin mikistli, catetsen maseu, aucan mikis tequihuaco in tlaltipan, caon tocos, catetonashiwas, in motechucao, in Mictlantecutli, in Quetzal, in Zontemo, in Achcan Hueli, Kichiuchtok, in Hualamatatracatok, in Techualamictok, in Techalteusiuchtok, in Techualnenesiuchtok. Esta parte, la parte de arriba, la primera parte me parece totalmente prehispánica. Lo que me hace ruido es la última parte, en que el que nunca se puede satisfacer, que escarba, que tiene sed de nosotros, tiene hambre de nosotros, jarea por nosotros. Eso está en sermones que estuve traduciendo de cantares mexicanos. Es exactamente el lenguaje que utilizaban los frailes para convencer a los indígenas de que la muerte no era lo que pensaban Mictlán, que los reciclaba, sino algo que era como el infierno. Aquí tenemos, me parece, un texto que muestra que dejan crecer el texto indígena. No son tan tontos de decir que no imponen una idea así bruscamente, como que ponen un texto indígena, se reconocen los indígenas en su texto, que están escuchando evidentemente, y al final, ¡pum!, meten la parte que ellos quieren que broten sobre la raíz y el tronco que fuera prehispánico. Las exequias. Lo que tenemos en días de muerto y que teníamos antes de la conquista, parte, digamos, de una imagen, una reproducción de lo que se hacía en días de muerto. Aquí tienen ustedes en esta imagen el bulto mortuorio de un difunto, un mercader, como pueden ver, como todos los mercaderes de ayer y de hoy, era muy tlatquiwa, muy rico. Y aquí las ofrendas en piel de jaguar, pueden ver aquí inclusive, no haré publicidad, pero aquí es el oro, que no se nombra el banco correspondiente, es el signo del oro. Aquí sí tiene pulquito, eso es carne, eso es en Chile. Vamos a ver por qué después son plumas de quetzal, de jade, los campanitas de oro. Y aquí es el pulquito, ¿no? Cuando hay puntitos es pulque. Bueno, ¿qué hacían? Rápidamente, el ritual mortuorio es larguísimo, muy complejo, sumamente tanatológico. La primera cosa que hacían, evidentemente, era gritar cuando se daban cuenta de la persona que había pasado de existencia a muerte. Entonces venía la parte, digamos, del llanto muy importante. Aquí no solamente el llanto
epifenoménico. Evidentemente, cuando el ser querido ha muerto, uno se da cuenta, uno, digamos, rompe en llanto. Pero también se inicia el choquistli, que es toda esta parte ritual, digamos, que hay que llorar y plañir. Cuando ya no hay llantos naturales, hay que producirlo de manera tanatológicamente fecunda. El llanto es agua salada, también fecunda la muerte. Lo que les decía también me parece muy importante para el contexto mortuorio. Cuando una criatura nacía, es decir, que salía del vientre de la muerte, la primera cosa que hacían las madres era cortar el mechón de la coronilla, el piochli. Y ese mechón lo conservaban toda la vida. Ya sea la madre, luego las hermanas, luego las hijas, pero este mechón de la coronilla lo conservaban toda la vida. Y la primera cosa que hacían cuando moría la persona era cortarle el mechón de la coronilla, y cuando iban a incinerarlo, le iban a poner una cuenta de jade en la boca, que era su corazón aparentemente, y lo incineraban. En la mañana siguiente, toda la noche, ardía el cadáver en la hoguera, y buscaban los huesos, los pedazos de madera también, ponían todo en una urna, buscaban también la cuenta de jade, y los 2 mechones también lo ponían en la urna. En la urna venían las cenizas, venía la cuenta de jade, y venían el mechón del nacimiento, el mechón de la muerte. Me parece que como si tuvieran el ADN de toda la existencia del ser, ¿no? Es una costumbre muy interesante. Después, durante 4 días había el lavado del cuerpo. Aquí tenemos una imagen del caracol. ¿Se acuerdan que cuando Quetzalcóatl fue al inframundo para crear al hombre, Mictlantecutli accedió en darles los huesos solamente si tomaba su caracol precioso y lo tocaba, y no estaba agujero del caracol, pidió Quetzalcóatl a los gusanos que agujeraran el caracol, se metieron los abejorros. Entonces sopló de nuevo y salió el sonido del caracol, y el sonido del caracol lo oyó Mictlantecutli, lo escuchó, y la interpretación que doy a eso es que el sonido del caracol que penetra en el oído de Mictlantecutli fecunda la muerte. Es decir, que el ser humano sería el resultado del sonido del caracol de Mictlantecutli, de Quetzalcóatl, perdón, que fecunda la muerte. Por eso el instrumento por excelencia de los rituales mortuorios era el caracol. Pueden ver aquí que salen las volutas del caracol, el ruido, y el lavado del cuerpo. Nada más que la imagen es un poco rara porque el cuerpo lo ponían en posición fetal, lo que muestra que ellos pensaban que el ser de cierto modo se reciclaba. Y aquí tenemos una imagen ciertamente que Sahagún le dijo: no lo pongan en posición fetal, pongan acostaditos como nosotros lo hacemos, ¿no? Y le daban el cuerpo. Luego venían los deudos y parientes, que significaban que envolvían el cuerpo muerto, tejimilomate tepamplaza, y tocaban el tambor, solo menos el teponasti, con solo el tlapanhuehuel. Comenzaban a cantar los parientes con muy baja voz, un canto dolorido. Mica cuica tenáhuatl, que decir canto de muerto, pero todo el aparato mortuorio se llama mica cuica, como si fuera, digamos, el canto, el todo de todo. Aquí vemos una ofrenda. Una persona menos importante tiene delante de ella, como lo pueden ver, tiene frijolitos, tiene así molotitos de tamales, aquí tiene pulquito, así, y tiene ofrendas también de cosas de piedras preciosas, y tiene, digamos, lo que hacían es que cuando morían lo ponían antes del rigor mortis, lo ponían en posición fetal y lo envolvían en su petate. Por eso la expresión en México, petatear, porque la primera, digamos, envoltura en torno al cuerpo es el petate, y después mantas, y después de las tamecas, la cuerda que vemos aquí, las tamecas, las cuerdas que mantienen el bulto sobre otro petate también aquí, del muerto. Y aquí la comida. Y después, bueno, durante 4 días, había danzas, había todo, digamos, la primera parte
de las exequias era cantos de lamentación, Tlaucolcuicat, cantos de orfandad, Icnocuicat, cantos de Atequiliscuicat, de vertimiento de agua, como el que vimos, canto de porquería, Tzocuicat, también que es muy importante, no tenemos ningún Tzocuicat, pero lo más probable es que conjurara, digamos, la suciedad del cuerpo que a los 4 días empezaba a apestar, porque no había tanto praxis, no quitaban vísceras. Es muy probable que trataran, digamos, todos estos aspectos de la suciedad a través de una tanto praxis espiritual, que es el Tzocuicat, canto de porquería, como dice el texto, el nombre. Y aquí vemos el cadáver de Tetzosomo, que vimos, aquí está Mashla de Azcapotzalco, en el día 4 movimiento, se está cremando, vemos todos los asistentes. Y aquí algo interesante, de noche llegó Netzahualcóyotl. Aquí ustedes saben que tanto Tetzosomo como Mashla de Azcapotzalco buscaban a Netzahualcóyotl para matarlo. Habían matado a su padre Ixtlilxóchitl, y los de Texcoco querían su independencia, y los de Azcapotzalco no querían dársela. Entonces querían matar a Netzahualcóyotl, que se escondía por todas partes, el pobre, en todo Anáhuac. Y aquí lo interesante es que salió de su escondite y fue al velorio, bueno, más bien al entierro, a la incineración del cuerpo de Tetzosomo, y lo que muestra que había una especie de tregua, que no podían detenerlo mientras estaba viniendo, digamos, a un acto ritual como la muerte. La muerte es sagrada, y Netzahualcóyotl pudo irse tranquilamente. Después no lo atraparon, ¿no? El perrito mataban un perro juntamente flechándolo por el pescuezo, porque decían que lo guiaba y pasaba todos los malos pasos, así de agua como de barrancas, y por donde había que ir su ánima. Y tenían creído que si no llevaba perro no podía pasar muchos malos pasos que por allá había. El perrito aquí de Colima, donde hay tumbas de Tiro, mataban al perro así como mataban a las personas. Ustedes saben que cuando los mexicas eran chichimecas todavía nómadas, se desplazaban a los viejitos que ya no podían caminar, y los enfermos de enfermedades terminales, diríamos hoy en día, pues los dejaban. El ancianito decía: hijo, yo no puedo mover de aquí, aquí me voy a morir. Y los mataban de manera eutanasia, diríamos hoy en día, y les atravesaban el cuello con una flecha. Igual que aquí, lo que muestra que la muerte otorgada en este caso se hace con una flecha, que es un elemento sagrado para los cazadores chichimecas y mexicas también en este caso. Existía la eutanasia, por lo menos existió durante todo el tiempo de los nómadas, ¿no? Mikazawa. La relación que se va a establecer entre el difunto, el que acaba de morir en su trance durante 4 años hacia el Mictlán, es una relación que podemos considerar como duelo y no solamente como fiesta. Aquí tienen ustedes la Mikazawa, que decir duelo. Sawa es hacer penitencia, como Netzahualcóyotl. Yo diría inclusive que no debemos decir Netzahualcóyotl con la T, sino Netzahualcóyotl, porque Sawa es tener una penitencia que puede ser ayuno. No, decimos siempre que Netzahualcóyotl es el coyote que ayuna. El coyote en penitencia, aquí pueden ver la cuerda de la penitencia que viene con el nombre de Netzahualcóyotl también, ¿no? Aquí estamos en un contexto de duelo, donde está tocando el caracol y la persona evidentemente desnuda, porque el taparrabo aquí también, por mucho que tape lo que tiene que tapar, es el equivalente de la desnudez. Es decir, todo el atuendo, digamos, vestimentario, hay que pensar que lo que pertenece a la persona es parte de su ser, su ropa es parte constitutiva de su ser. Para nosotros, digamos, que si me cambio de ropa es igual. Para el mundo prehispánico, todo lo que tengo es lo que soy, como que se permea lo que tengo dentro del ser. Eso es muy importante, que en náhuatl todavía hoy en día, Nicpía es yo tengo,
Pero pía en náhuatl prehispánico es atesorar, es decir, no tener algo de manera capitalista, de acumulación, sino algo que yo guardo y si es mío, pues es parte de lo que soy, muy importante. No, el hecho de tener algo es por eso que los enterraban siempre con sus pertenencias, bueno, una parte de, evidentemente, porque las pertenencias eran parte del ser de la persona que moría. Aquí hay un elemento muy importante del duelo que caracteriza, digamos, el duelo para nosotros, el duelo catártico. Durante un tiempo, digamos, uno está digamos, tratando de asimilar, de digerir la muerte de un ser querido. Hay un elemento catártico, por mucho que, digamos, en un momento dado sea difícil de asimilar. Para el mundo prehispánico me parece que el duelo tenía una función muy, digamos, superior a todo eso. Leo nada más el texto. Cuando salían unos mercaderes en unas expediciones de largo alcance, habiéndose partido el mercader que se había despedido de sus parientes y de su casa, el padre o madre o mujer o los hijos, todo aquel tiempo que estaba ausente no se lavaba la cabeza ni la cara, sino de 80 a 80 días. En esto daban a entender que hacían penitencia por su hijo, o por su marido, o por su padre que estaba ausente. Bien se lavaban el cuerpo en ese tiempo, pero no la cabeza hasta la venida de aquel que esperaba. El ritual lo vamos a ver ahorita, vamos a leer el texto correspondiente. Lo que están leyendo es el ritual del duelo selénico, la primera parte de 80 días, en que las viudas no se lavaban la cara ni el cabello, ni podían cambiar de ropa durante 80 días. Y aquí lo interesante es que los que salen en una expedición mercantil, que atraviesan, digamos, estepas y lugares fuera del territorio que se asimilan también a la muerte, tienen un duelo constante. Imagínense si estarán 4 años en regresar, porque se iban a pie hasta Guatemala. Imagínense, aquí pueden estar regresando los de Guatemala. No sé. Pero aquí me parece que el duelo en este caso tiene un valor profiláctico, que digamos que defiende como homeopático, ¿no? Te fuiste en un lugar asimilado a la muerte, yo tengo un duelo para ti, por lo tanto te protejo de la muerte. Cada 80 días se lavaban de otra vez el duelo de 80 días. Aquí también una un poco más larga, yo voy a pasar rápido, es que es una penitencia preventiva para los guerreros que salieron al combate. Entonces las mujeres y los parientes están tomando una actitud también de penitencia doliente, como si fuera un duelo, también para ampararlos, y al final pueden ver, allá tenemos quien nos ayune y tenga nuestra vigilia, penitencia, para conseguir la victoria. Como que el duelo, digamos, es una relación entre los vivos, los que están todavía en la tierra, y los que se van a la guerra, que están atravesando un espacio-tiempo relacionado con la muerte, con el campo de batalla. Y entonces digamos, este duelo, Mikazawa, les ayuda, digamos, no solamente a regresar con bien, sino también a tener una victoria. Aquí pueden ver, la imagen pueden ver aquí, por ejemplo, los ojos que tenemos como eje del movimiento vital de Olin, ¿eh? Y aquí muestran que este personaje está muerto. Aquí vemos que lo incineraron y lo enterraron aquí, ¿eh? Y empieza el duelo, y aquí es el duelo, lo llamo selénico porque dura 4 meses. Cada mes, durante 4 meses, de 20 días, esos meses, es decir, 80 días, pero el mes es mezcla, es lunar, es selénico. Por lo tanto, la primera parte era un duelo de índole selénica. Con estas razones eran tantas las lágrimas de las mujeres que ponían espanto y lástima. Y desde aquel día se ponían de luto y no habían de lavarse las vestiduras, ni la cara ni la cabeza hasta pasado 80 días. Las cuales estaban en aquel luto y lágrimas y tristeza. Era tanta la suciedad que tenían y se les pegaba en las mejillas que al cabo de 80 días enviaban los viejos a sus ministros, diputados para aquel oficio, que fuesen a casa de aquellas viudas a traer las lágrimas y tristezas al templo.
los cuales iban y raspaban aquella suciedad de los rostros de aquellas mujeres y echábanlos en unos papeles y llevábanlos a los sacerdotes. Los sacerdotes mandaban los echasen en un lugar que llaman Yahualiuhcan, que quiere decir lugar redondo. Y a estos que iban a echar por ahí el lloro y tristeza a ese lugar que era fuera de la ciudad, les daban de vestir las mismas matronas, las cuales iban al templo al cabo de todas esas ceremonias y hacían oración y ofrecían sus ofrendas de papel y copal y sacrificios ordinarios, con que quedaban libres de llanto y luto y de toda tristeza. Y enviábanlas a sus casas alegres y consoladas, las cuales, como si no hubiera pasado nada por ella, y así querían ir libres de todo llanto y tristeza. Durán, que escribe este texto más o menos por 1580, no ha conocido a Freud, por lo tanto, es evidente que aquí tenemos una visión sumamente tanatológica de lo que sería el duelo. La tanatología de hoy no rebasa, ni mucho menos, digamos, este duelo selénico. Es decir, que exacerbaban como si fuera un absceso. Durante 80 días, digamos, había que mantener toda la sociedad, digamos, o la microsociedad, si era una persona humilde la que moría, en duelo y tristeza, llorar, llorar. Aquí lo importante también es que la suciedad del cadáver y digamos, la suciedad moral, digamos, de la tristeza, que es excrementicia, se puede enquistar en el ser individual o colectivo y hay que drenarla fuera, como lo hacían aquí. Y por eso al final yo creo que está bien, después de 80 días 4 días de bailar, así mucho, de hacer toda esta significación hasta el entierro, la incineración, y después 80 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y vea que ya tenían también una figura. Y yo creo que es una catarsis extraordinaria que manifiesta eso. Y el duelo ilíaco me parece muy importante también durante 4 años. Aquí vamos a ver, si lo pueden ver rápidamente, para no detenernos demasiado. Pero a partir de ese momento, a partir del momento en que enterraban a la persona, desde el principio, según el mes en que habían muerto, según el lugar a donde habían ido, cada año, una vez por año, durante 4 años nada más, el tiempo que tardaba el difunto para ir al lugar que le correspondía, tardaba 4 años. 4 años son los 4 puntos cardinales, ¿no? Eso es importante. Pero también es muy interesante de ver que 4 años también es el tiempo que tarda un cadáver sembrado en la tierra, aquí en la zona central de México, para despojarse de toda la carne que lo envuelve. Eso me parece muy importante. El ser que ha muerto pasa de existencia a muerte, pero sigue viviendo porque ya no existe, pero su cuerpo se pudre. Tlaltecuhtli está comiendo la parte letal del ser, que es la carne pútrida que envuelve al hueso perenne. Acuérdense que para el mito de la creación del hombre hay que tener el hueso blanco, bien limpio, que muele Quilastli, la diosa madre, y sangra Quetzalcóatl, su miembro, sobre los huesos molidos por Quilastli. Por lo tanto, aquí Tlaltecuhtli ayuda, digamos, a los gusanos, de hecho es la tierra que lo hacen, pero digamos que el muerto sigue muriendo hasta 4 años, termina de morir 4 años después de haber fallecido. Aquí es muy importante el concepto de muerte. Cuando el muerto está dentro de la tierra, se está pudriendo, sigue viviendo de manera biológica, si bien ya dejó de existir. Ya no, acuérdense, dijimos que Nemilia también en náhuatl es pensar. Muy interesante. Nemi es existir. Nemilia es pensar, es decir, Nemi más el morfema aplicativo, es decir, que pensar es proceder al acto de existir. El ser que existe piensa. Yo diría que en el contexto del Día de Muertos y de todo lo que implica eso, cuando ya está muerto ya no piensa, debe de ser pensado, es pensado. Por eso hay una relación entre los que viven todavía y los que han muerto. Hay una relación, durante 4 años por lo menos tenemos que pensar en los difuntos por lo menos una vez por año, porque era, digamos, según el lugar donde habían ido, y vamos a ver
aquí, digamos, una fiesta que es la de Titi. Mikael, había fiestas de difuntos, nada más que había tantas fiestas, cada rato leo nada más una rápidamente que corresponde a los cazadores. En el contexto de la fiesta Quecholi, donde fabricaban flechas para la cacería, había, digamos, una conmemoración de los difuntos cazadores. Al quinto día hacían unas saeticas pequeñas a honra de los difuntos. Eran largas como un geme o palmo y ponían en resina en las puntas. Y en el cabo del casquillo, el casquillo era de un palo. De por ahí ataban 4 saeticas y 4 telas con un hilo de algodón flojo y poníanlas sobre las sepulturas de los difuntos. También ponían juntamente un par de tamales dulces. Aquí me parece que lo dulce está vinculado con la muerte y lo salado con la existencia. Y aquí es algo que ahora ponemos tamales salados y dulces, los dos, ¿no? En las ofrendas de muertos. Todo el día estaba eso en las sepulturas. Y a la puesta del sol encendían las teas. Y ahí se quemaban las teas y las saetas. El carbón y ceniza de que de ellas se hacían, enterraban sobre la sepultura del muerto. También tenemos aquí lo mismo para los guerreros muertos en combate. Pasaré directamente al contexto del Tlalocan. Aquí tenemos un problema porque al pasar a la colonia vamos a ver que ciertamente, yo supongo que había 4 fiestas distintas, o 5 o 6, digamos, de los que habían fallecido. Si por ejemplo en el caso que estamos viendo ahorita, la persona había muerto ahogada, o de hidropesía, o fulminada por un rayo, entonces aquí en la fiesta que se hacía en este mes de Tepeyluit, la fiesta de los montes, que se hace hoy en día, el 1 de mayo, entre los indígenas, cubrían la masa de bledos de unos palos que tenían hechos como culebra y hacían unas imágenes de montes fundadas sobre unos palos hechos a manera de niños que llaman Ecatotontin. Era masa de bledos la imagen del monte. Poníanle delante junto unas masas rollizas y larguillas de masa de bledos a manera de huesos, y esos llamaban iomío, que es decir, sus huesos. Hacían estas imágenes a honra de los montes altos donde se juntan las nubes y en memoria de los que habían muerto en agua o heridos de rayo y de los que no se quemaban sus cuerpos, sino que los enterraban. Hay que decir también que Tlalocan no es un paraíso y cualquier montaña de México es Tlalocan. Todas las montañas de México pertenecen a Tlaloc, ¿no? Y aquí yo supongo, porque no tenemos las fuentes certeras como para la fiesta de Titit, de la fiesta de los que morían de muerte natural, que los que morían de muerte, digamos, aquea, eran festejados en la fiesta de los montes, como parte constitutiva, digamos, de la fiesta de los montes. Y también que los cuerpos, que las imágenes de los difuntos que hacían de bledo, de Huautli, se las comían también, lo que me parece importante porque aquí tenemos una necrofagia simbólica. Si son imágenes de los muertos que han muerto de muerte aquea y se comen las figuras, hay una especie de necrofagia, se come, se comulga con el difunto a través de la masa de bledos, como si fuera hostia. Esa es la fiesta Titit que se hacía a finales de noviembre, la fiesta de la diosa Ilamatecutli. Aquí es la Cihuacóatl, la diosa Cihuacóatl, la madre de los hombres. Y aquí me parece importante recordar esta fiesta que viene aquí con esta imagen. Esta fiesta se llama Titit, las 2 sílabas breves. El demonio, es evidente que demonio es una palabra de los españoles, nada tiene que ver, lo tenemos que omitir, pero es el texto como viene. Que en ella se festejaba, se decía Cihuacóatl, que quiere decir mujer culebra. En esta fiesta celebraban la fiesta de los finados y sus honras eran de esa manera. Que tomaban un manojo de ocot, que en España se llama tea, y vestíanle con una manta o camisa. Si era mujer, el finado, vestíanle con sus naguas y poníanle delante escudillas o pucheros y otra cosa de casa. Y si era señor y valiente, hombre, vestíanle una manta rica en mastel y besote y un manojo de tea. Y el besote era de una caña de ámbar o de cristal que ellos llaman tesaca, que se solían poner cuando bebían o bailaban en los areitos
colgados de un agujero que tenían hecho encima de la barba, en el labio, y poníanle sus plumajes atados al coloderillo, que ellos llaman tlalpiloni, y muchos perfumes se untaban en un petate sobre su equipal, y ponían allí mucha comida, y convidaban allí a los principales y les ponían fuego a la tea, y quemábanse todo cuanto allí tenían puesto. Y esta memoria que cada año les hacían sus hijos o parientes, llamaban Kishebelotia, Ishitlayotia se llama en náhuatl, ¿no? Que quiere decir que ponían su figura o memoria. Esa es la figura que corresponde. Sería, digamos, la fiesta de Titit, era la fiesta que corresponde al 1 y 2 de noviembre, en ese caso, que hacían una vez por año para los que habían muerto de muerte natural, de vejez o de enfermedades no consagradas. Aquí lo que tienen ustedes en esta imagen del Códice Magrebeciano es una figura de ocotes. Evidentemente habían hecho las exequias, como lo vimos, y al año, en la fiesta de Titit, como si fuera, digamos, la 7 de noviembre, no tenían el cadáver, evidentemente, y no tenían fotos, entonces hacían un bulto de ocotes, porque lo iban a quemar, y el ocote se quema muy bien. Y le ponían aquí como si fuera el cadáver, igualitito. Aquí le ponían su corona, aquí es un rey, como lo pueden ver, porque tiene su shiuitzoli, tiene su naviguera azul, tiene su perrito de papel amarillo, y todo eso, bueno, todo eso es de ocote, algodón, papel, todo eso. Y aquí tiene sus molotitos, tiene su pulquito aquí, como pueden ver, y la comida, y están cante y cante con sus maracas, la concha de tortuga y el huevo. Hacían, en la ofrenda era igual, de comida igual, y se hacía 1 año, 2 años, 3 y 4 años y ya. Y aquí lo vamos a ver. Esta es una figura de cuando, la figura que acabamos de ver, de cuando los indios, hacían memoria de sus finados en la fiesta que llaman Titit, como antes en la misma fiesta. Es una de las figuras de aquel de quien se hacía memoria. Era como la que aquí está puesta, que es la siguiente. Y ponían en la nariz una cosa de papel azul que ellos llaman yakashiwit, que quiere decir nariz de hierba. De hecho, no quiere decir nariz de hierba, sino nariz de teoshiwit, de turquesa. Pero shiwit también es hierba en náhuatl, entonces confunde el traductor, en este caso, le pone nariz de hierba. Y por detrás de la cara, la cual es de madera, le henchían de pluma de gallina, de menudo blanco, y por penacho le ponían una vara colgando de ella unos papeles que ellos llaman amat. En la cabeza, por tocado, le ponían unas hierbas que ellos llaman malinali, y del coloderillo le salía otro penacho que ellos llaman pantolole, que es de papel. Y por las espaldas, lleno de papeles, y su besote al cuello, le colgaba por joyel un animalío que ellos llaman jirot. No es jirot, es xolot, como el xolot, el perro, como el xolo escuincli. Y el joyel lo llaman xolocóscata, ahí sí el collar de xolot, el collar de perro. Era de papel pintado y una vara revestida de papel a manera de cruces. Y debajo una carga de pliegos de papel y cacao y comida, y delante 2 o 3 indios que sentados cantaban y tañían con un atabal que ellos llaman huehuet, las 10 vocales, y eso hacían cada año hasta 4 años después de la muerte del difunto y no más. Es decir, que hoy en día se pone la ofrenda todavía a la abuelita que murió hace 10 años, pero en ese contexto, como era un ritual, un mikasawa, un duelo, eran 4 años y ya. Creo que habían muertos fresquecitos siempre, ¿eh? pero digamos, los suyos de la persona que había muerto, bueno, a los 4 años ya se acabaron. Ahora, la pequeña fiesta de los muertos, aquí voy a pasar rápido, si no nunca vamos a acabar, no vamos a morir aquí. Digamos, hay la fiesta de los que murieron en el agua, la fiesta de los que murieron, lo acabamos de ver, de vejez. Y aquí hay una Mikai Huitonti, la pequeña fiesta de los muertos, o vamos a verlo después con una interpretación distinta, la fiesta de los muertos pequeños, que no es igual. Pero aquí Leo se supone que pertenece a los que murieron
de muerte en la guerra. Voy a pasar directamente a este, si me permite. Eso es una imagen del Códice Teleriano Remensis con la figura que ponían de los muertos de Micaelwit, de la pequeña fiesta de los muertos. El octavo mes se llamaba Micaelwitzinti o Micaelwitontli, que quiere decir fiesta pequeña de los muertos, porque se hacía fiesta a él, el dios de la guerra, como sufragio de los que habían muerto en las batallas, y llamabanle también Tlaxochimaco, que quiere decir tiempo en que se hacen ramilletes y guirnaldas, porque en este mes se coronaban de flores los dioses y se sembraban en sus casas y templos. La fiesta se llama Pequeña Fiesta de los Muertos o Ofrenda de las Flores. Es decir, que aquí las flores, como es Cempasúchil, va a ser muy importante relacionado con el alma de los muertos, como la flor. Y había la gran fiesta de los muertos, Wei Micaelwit, es decir, pequeña fiesta de los muertos, la gran fiesta de los muertos. En este mes tornaban a hacer otra vez la fiesta de los difuntos, que era muy mayor que la pasada, porque esto se interpretaba de este nombre, Wei Micaelwit, gran fiesta de los muertos. Los 3 días últimos de este mes ayunaban los vivos a los muertos y salíanse a jugar al campo por día de regocijo, y al campo iban a cortar flores. Eso me parece muy curioso, pero como que los guerreros que habían muerto eran como flores que habían sido cortadas y se desparramaban los vivos en los campos a buscar cohabitar con las flores. Y aquí la parte que viene a la parte final de aquí, en esta parte de aquí viene este texto, me parece muy interesante. Cada año, cuando hacían la fiesta de los muertos, mientras los sacerdotes hacían los sacrificios, todo el pueblo, cada uno en su casa, se subía sobre las azoteas de sus casas y, mirando hacia el norte de noche, hacían grandes oraciones a los muertos, cada uno a los que eran de su hogar, y dando voces decían: venid presto, que os esperamos. Evidentemente los que tenían azotea eran los ricos, ¿eh? Porque los pobres, si se subían en la azotea, pues se desplomaban. Pero hay que pensar que los franciscanos viven también con los ricos indígenas, y entonces tienen sus palacios. Aquí me parece interesante porque es la única fuente que nos habla del regreso puntual, una vez por año, durante 4 años, de los difuntos que están caminando hacia el Mictlán. Y la relación, digamos, de duelo, de fiesta, entre los que se mantienen en la tierra y los que ya se fueron, es una relación que busca energetizar, digamos, o darles, digamos, ánimo, reforzar su ánima, su tonali, rumbo al Mictlán. Y aquí me parece muy importante porque tenemos muy poca información sobre este regreso puntual cada año para nosotros, 1 y 2 de noviembre, de los difuntos que están yendo al lugar que les corresponde. Aquí tenemos la segunda, la fiesta de los Micaelwit, Wei Micaelwit, ponían un poste, ponían también tamales arriba, se llamaban también Xocothuetzi, cae el fruto. Micaelwitontli, la pequeña fiesta de los muertos, era la ofrenda de las flores. La gran fiesta de los muertos era cae el fruto, como que la persona ha muerto, cae el fruto, y entonces la comida es el puente entre el que se va y los que todavía se mantienen en vida. Por eso me parece importante. Aquí estoy poniendo rápidamente, lo voy a comentar. En Coyoacán ponían este palo aquí que estamos viendo aquí, y digamos era la fiesta también de San Juan Bautista. Yo supongo que como los tepanecas de Coyoacán festejaban mucho el día de Xocothuetzi, hacían este palo, ciertamente que dedicaron digamos, la iglesia de Coyoacán a San Juan Bautista, precisamente, que toca en el solsticio, cerca del solsticio de verano, que también es una fiesta cristiana del agua. San Juan Bautista es el agua, ¿no?, que precede a Cristo fuego, pero también la fiesta pagana del fuego se hacía también en contexto cristiano. Ahora viene aquí un problema lingüístico, porque hay, según el Códice Anglicano, Micaelwitontli no sería la pequeña fiesta de los muertos,
sino la fiesta de los muertos pequeños. Esa fiesta se llama Micaelwit, que quiere decir fiesta de los muertos, porque en ella se celebraba la fiesta de los niños muertos y bailaban con gran tristeza y sacrificaban niños. El demonio que en ella se festejaba era Titlacahuan, que quiere decir de quién somos esclavos. Es el mismo que Tezcatlipoca, así lo escriben, que quiere decir espejo humeador, sino que lo pintan de diversos colores, según le dan diversos nombres. Otros llaman esta fiesta Moxochimaco, Tlaxochimaco, porque en ella rodeaban y llenaban de flores, de rosas al demonio. A este Tezcatlipoca son dedicados los teocalis, que ellos llaman Tlacochcalca, Tihuitzináhuatl, la B vocal, que quiere decir ya viene en su adivino. Y en reverencia de esos tomaban esos nombres los principales indios. Y aquí Durán dice eso. Llamaban a dicha fiesta que en el principio de este mes se celebraban con todo el regocijo posible, Micaelwitonti, el cual vocablo es diminutivo y quiere decir fiesta de los muertecitos, y a los que de ella entendí, según la relación, fue de ser fiesta de niños inocentes muertos, a lo cual acudía el vocablo diminutivo, y así lo que en ceremonia de este día y solemnidad se hacía era ofrecer ofrendas y sacrificios a honra y respeto de esos niños. Dice también, este día hacían grandes supersticiones y hechicería los viejos con los niños, dando a entender a las madres que ofreciendo tal y tal cosa no morirían sus niños aquel año, usando de mil invenciones satánicas, con ellos de 3 kilos, sacrificios, unciones, baños, envijamientos, betunes, emplumamiento, tiznes, gargantillas, huesesueles, lo cual hoy en día duran y estánse las madres abobadas, viendo hacer eso, tan contentas y satisfechas que no saben el regalo que hacer a aquel maldito hechicero o hechicera envaidor. Términos de Durán, evidentemente. La muerte cristiana, aquí la ven con la guadaña. Y aquí viene el primer problema del encuentro de dos pensamientos, de dos maneras de ver la muerte. Aquí tienen la imagen bellísima de por el pecado nació la muerte. Se imaginan la cara de Twain, que decía what en inglés, de náhuatl. La cara de Twain, no entendieron realmente lo que pasaba cuando para el mundo prehispánico, como lo vimos al principio, la muerte era totalmente natural, ¿no? Y llegan los españoles con la muerte que es el resultado de un pecado. Primero, la palabra pecado no existía en náhuatl. Primero, el bien y el mal, no había dicotomía alguna. Todo lo que había era bien. Cuali en náhuatl es lo que está bien. Entonces, para infundir la idea del mal y la idea del diablo, tuvieron que inventar la palabra amocuali. Hoy en día, por ejemplo, al diablo los indígenas dicen el amocuali, el no bueno. Entonces, aquí fue realmente la muerte que nace de un hecho cultural, la muerte que no es natural, la muerte que es el fin de la vida y la muerte, digamos, de sufrimiento y de miedo que fueron infundiendo a los indígenas, evidentemente, con todo ese contexto, ¿no? Aquí que va a haber el cielo y el infierno y el cielo. En el siglo XIV, ciertamente con lo de la burguesía que digamos, entre los pobres, entre los siervos y los señores, se cuela el burgués, ¿no? El banquero, el comerciante, el que compra, digamos, su ida al cielo. Si no paga, pues se va abajo, se va al infierno. Entonces aquí es el purgatorio. Me parece importante porque la fiesta del 2 de noviembre va a ser de los que fueron al purgatorio. Los que fueron al cielo, como nosotros, nos vamos a ir de seguro. No hay pierde. Los que fueron al infierno, ni modo. Son los que están entre dos aguas. Eso sí hay que rezar mucho para que, digamos, puedan ir al cielo. Y aquí pueden ver dos imágenes que nos hablan de estos que están en el purgatorio entre el infierno y el cielo. Hay que pensar también que después de 1348 se acuerdan que la mitad de Europa murió con la peste negra y la muerte también es una constante. No hay que pensar que
digamos, la muerte, digamos, en un contexto prehispánico, una muerte vivida, una muerte que está siempre, digamos, cultivada. Pero aquí también, nada más que la diferencia es que aquí la muerte es una amenaza. Hay que portarse bien porque uno se va a morir, se va a ir a ver con Dios o con el diablo. Aquí tenemos un contexto un poco más mexicano con la regla de la congregación de la buena muerte, como lo había también en España y aquí en México, totalmente del lado de los españoles. Y aquí hay un verso que me parece que muestra cómo los españoles explotan el frasis, la lengua indígena, para colar, digamos, unas ideas cristianas. Tlashikakekan inantepilwan, inancristianomen, Unteu Shiu, Aguachpishawi, Unquetzalmaquit, Tetzelewi, Inichoquis, Tlaucolintonansin, Santa Iglesia, no iban Shichocacan, Mike Notlamati, Namoyolo. Aquí, nuestra madre Tonantzin, ¿sabe qué Tonantzin? Nuestra madrecita es la Cihuacóa, que se volvió, bueno, aquí la Santa Iglesia, y más recientemente, bueno, desde el siglo XVI, la Virgen de Guadalupe. Pero aquí el frasis, aquí es un texto totalmente indígena que, digamos, va en aras de la religión cristiana. Día de todos los santos. La celebración de los santos difuntos, además de recordar el sentido más profundo de la expresión a los seres eximios que habían fallecido, permitía recordar la muerte en sí, objetivarla culturalmente, anticiparla y de alguna manera redimirla el tiempo de un ritual. El hecho de que Cristo fuera sacrificado en el Monte Calvario y que los primeros cristianos en Roma se reunieran en catacumba sitúa desde los primeros momentos la liturgia cristiana en una estrecha relación con la muerte y sus reliquias óseas. Es precisamente para reunir en un solo lugar los huesos de los mártires dispersos en catacumbas que el Papa Bonifacio IV pidió al Basileus, el sanguinario Focas, usurpador del trono imperial de Oriente, el permiso de transformar un templo pagano, el Panteón de Agripa, que aquí figura en la imagen, en una iglesia cristiana que contuviera los restos de dichos mártires. Focas otorgó su permiso y se trasladaron el equivalente de 28 carretas de hueso de distintas catacumbas al nuevo santuario, cuya fecha de consagración fue el 13 de mayo de 609, fecha que se volvió la primera fecha conmemorativa de todos los santos en Roma. Es el padre Cellini que da esta información. Aquí, Bonifacio IV, el Panteón de Agripa en Roma, el tirano Focas. Y aquí estamos viendo también algo que se insinúa desde el lado occidental, la fiesta de Samaín. El cambio de la celebración del día 1 de noviembre no tiene una explicación muy clara. Se debe probablemente a la influencia que ejercían sobre las poblaciones celtas las fiestas paganas dedicadas a los muertos, y más específicamente la gran fiesta de Samaín, durante la cual los irlandeses recordaban a los difuntos los primeros días de noviembre, y aparentemente sí, el 1 de noviembre. Aquí tienen ustedes un calendario irlandés de 1000 años que sitúa en la fecha del 1 de noviembre. Aquí es importante porque también para el nacimiento de Cristo, ustedes saben que el nacimiento de Cristo nadie sabe a ciencia cierta la fecha del nacimiento, pero los padres de la Iglesia, Orígenes incluso critica esta idea, hicieron que, digamos, coincidir lo que fuera, digamos, el solsticio de invierno, o más bien cuando empieza después del solsticio de invierno el sol a subir otra vez, porque para los teutones pues todo parecía que indicar que el sol iba a morir, ¿no? El 22 estaba bajando y la oscuridad le ganaba el terreno a la luz. Entonces cuando salía otra vez el sol, había un alivio y hicieron coincidir, digamos, la fiesta, bueno, el nacimiento de Cristo con una fecha próxima al solsticio de invierno. Pues aquí lo mismo, la fecha del
del 13 de mayo de 609, pues no correspondía a nada. Sé que cuando veían que los celtas tenían una fiesta el 1 de noviembre, ajustaron esto, y la subsecuente dedicación de la capilla de San Pedro por Gregorio III fue un siguiente paso. Aquí está Gregorio III. Y según Cellini, el inglés Alcuin, un sabio inglés que estuvo en la corte de Carlos Magno, habría contribuido a introducir en el continente una fiesta de todos los santos, por lo menos inspirada en cuanto a la fecha, basada en la costumbre celta de Samaín. El día 1 de noviembre no fue, sin embargo, hasta 835 que Gregorio IV consagró universalmente el 1 de noviembre como día oficial de todos los santos. Ahora, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Aun cuando de cierta manera la fiesta de todos los santos fue inducida por la necesidad humana de venerar a los muertos e influenciada por tradiciones helénicas, romanas y celtas ya existentes en la liturgia cristiana, no constituían una fiesta de todos los difuntos, sino únicamente de aquellos que habían sido santificados. Desde el Decora pro mortuis gerenda de San Agustín, del cuidado que debe de tener con los muertos, la actitud cristiana en relación con los difuntos se encontraba más claramente definida y se prohibía cualquier forma de culto directo a los muertos. En el siglo XI, Roca de Worms había prohibido la costumbre entonces muy arraigada de llevar alimentos y ofrendas sobre la sepultura de los difuntos, así como de realizar sacrificios por ello. El embudo festivo que constituía la fiesta de todos los santos no podía, sin embargo, canalizar la necesidad visceral que tenía el hombre de conmemorar y celebrar individualmente a sus difuntos, así como de transformarlos en ancestros. La simple oración que preconizaba San Agustín no satisfacía la comunidad de los vivos en su relación con los muertos. En las grandes abadías carolingias, los montes solían recordar a sus difuntos a principios de cada mes. Es, sin embargo, en la abadía benedictina de Cluny, en Francia, alrededor de 1030, que se realizó por primera vez de manera oficial una conmemoración solemne de todos los difuntos el día 2 de noviembre. Y aquí el abad Odilon, con el acuerdo de todos los hermanos y a petición de ellos, instituyó entonces en Cluny el 2 de noviembre como fiesta de los difuntos. El padre Cellini señala el 2 de noviembre de 998 como la fecha en que se realizó en Cluny la primera celebración solemne de los fieles difuntos, sin proporcionar, sin embargo, su fuente. Aquí está San Odilon, que fue... Aquí hay una que viene también una leyenda que unos peregrinos de regreso de Tierra Santa, pasando por ahí, dice, en Sicilia o en África, pedían, Dios, las oraciones de los monjes de Cluny, que, Dios, de esas personas que estaban en el purgatorio. Pero nace en 998 o 1030, según los investigadores, esa fiesta. Aquí está Cluny, también hoy en día pueden ir a visitarlo. Las primeras manifestaciones de la fiesta del 2 de noviembre consistieron en veladas, oraciones, así como limosnas y entrega de dichos víveres a los pobres. Con el tiempo, el culto cluniciano de los difuntos se fue extendiendo a toda Europa, una vez que el Papa León IX le diera su aprobación. La diócesis de Lieja, donde se había arraigado el culto entre el siglo XI y el XII, fue el foco de esta difusión. Aquí las primeras fiestas indígenas cristianas de difuntos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Micael Vitonte. Aquí dice Durán, de la primera causa que dije para que se llamase fiesta de muertecitos, que era para ofrecer por los niños, quiero decir, lo que he visto en este tiempo del Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, y es que el día mismo de Todos los Santos hay una ofrenda en algunas partes, y el mismo Día de Difuntos otra. Preguntando yo, ¿por qué fin se hacía que ofrenda el Día de los Santos
Respondiéronme que ofrecían aquello por los niños, que así se lo usaban antiguamente y que habíase quedado aquella costumbre. Y preguntando si habían de ofrecer el día mismo de difuntos, dijeron que sí, por los grandes, y así lo hicieron, de lo cual a mí me pesó, porque vi patentamente celebrar la fiesta de difuntos chica y grande y ofrecer en la una dinero, cacao, cera, aves, frutas, semillas en cantidad y cosas de comida, y otro día vi de hacer lo mismo. Y aunque esta fiesta caía por agosto, lo que imagino es que si alguna simulación hay o mal respeto, lo cual yo no osaré afirmar, que lo han pasado a aquella fiesta de los santos para disimular su mal en lo que toca a esta ceremonia. Esta fiesta, acuérdense que hemos dicho que el texto de Durán es a finales del siglo XVI, 1580 más o menos. Y el 2 de noviembre, limosnas, el año de 62, contó el religioso que tenía a su cargo la capilla de San José, que habían ofrecido los indios el día de la conmemoración de los finados. Después de Todos Santos, más de 100.000 panes de Castilla y 3 o 4.000 candelas de cera blanca y 25 arrobas de vino, que para esta tierra es mucho. Vino es decir pulque, y gran cantidad de gallinas y muchos huevos, y tanta fruta de Castilla y de tierra, que de todo género, que con trabajo se pudo llevar a la refitolería, con repartir parte de ella a pobres y a otros que se llegaban a pedirla. Y aquí también una de Pedro Oroz: es tanta la devoción de los indios a mi cuidado, dice Torquemada, acompañado de ella, que todos los años, el día de la conmemoración de los difuntos, le ponen tumba a Pedro Oroz, con hábito y muchos blandones de cera y flores, y ahí se le dice un responso cantado muy solemnemente, y concurre a él toda la gente del pueblo. Aquí son fiestas del siglo XVI que duraron. La descripción que tenemos de la fiesta de Durán es exactamente la fiesta, digamos, lo que tenemos hoy en día. No tenemos imágenes, por lástima, pero aquí. Bueno, y llegamos ya, y recuerdo el texto que leímos en el Códice Telleriano: todo el pueblo, cada uno en su casa, se subía en las azoteas de sus casas, y mirando hacia el norte de noche, haciendo grandes oraciones a los muertos, cada uno a los que eran de su hogar, y dando voces decían: venid presto que os esperamos. Y aquí llegan las ánimas. Aquí la flor de cempasúchil es la que conduce, digamos, el difunto que llega a su casa. Yo considero que dentro del concepto prehispánico el difunto salía de su casa. Inclusive en el ritual de las exequias había una procesión, y se suponía que el difunto, a través de un sacerdote, hacía una primera parada, se volteaba hacia su casa y se despedía de su casa y se iba hacia el Mictlán. Por lo tanto, yo supongo que en la forma primaria el difunto regresa no al panteón directamente, como se hace en Michoacán y en Oaxaca a veces, que no pasan por su casa, sino que tienen que regresar a su casa. Y se pone en la ofrenda, así como le estamos viendo, su ofrenda de comida. Y ustedes lo saben más que yo, es que el 31 en la noche te tocan las campanas de la iglesia Tzitzilinia, teóricamente hasta las 4 de la mañana, y bajan las almas de los niños. Se le pone la ofrenda de los niños con alimentos, sobre todo, de formas también muy importantes. No solamente el maíz, que esta sustancia, acuérdense de que el cuerpo del hombre está hecho de maíz, del hombre mesoamericano está hecho de maíz, ¿sí? Pero también hay la forma, se come la sustancia del maíz o los frijoles, pero también se come la forma de papalotes, de mariposas, de aves, de xonecuili, de constelaciones. Se come también en ese contexto la forma. Y se hacen los altares, bueno, todo eso. Altar, la palabra en náhuatl era tlamanali, que era una ofrenda. Tlamanali es poner sobre el petate. Y es muy probable que la palabra altar haya sido inducida por los españoles, que no pudieron extirpar esta creencia, esta costumbre. Admitieron, digamos, la ofrenda de comida, que había sido prohibida en Europa, pero la admitieron cuando no podían extirpar
La creencia es evidente que la adaptaban y dijeron hay que poner un altar. Pues el altar es para la misa, pero para la ofrenda prehispánica no es un altar, nada más que aquí le ponen una forma de altar. Y después se supone que la ofrenda de los niños, el día primero en la noche, bueno, levantan la ofrenda de los niños, la llevan, digamos, la comida en general se come en casa con los parientes y amigos y la familia, y en las flores se llevan el alma del niño al panteón y hacen lo mismo, tocan las campanas el primero en la noche para que bajen las almas de los difuntos adultos, y hacen lo mismo, la ofrenda para los adultos, y que levantan también la ofrenda el 2 al mediodía y otra vez comen, digamos, la comida ofrendada a los difuntos y se llevan con las flores al panteón el alma de los difuntos. Hay en ciertos pueblos que van a comer, se llevan la comida también y comen en el panteón también sobre las tumbas. Varían bastante según los pueblos las costumbres. Aquí lo que hay también que me parece muy importante es si cotejamos con el mundo occidental, el bullicio, el llanto, sobre todo si una persona ha muerto, digamos, en el año. Una costumbre que viene del mundo prehispánico también es que si la persona ha muerto, por ejemplo, pues septiembre o octubre, no se le festeja en noviembre de este año, sino hay que esperar al año siguiente. Eso también viene de una costumbre prehispánica, cuando el difunto iba camino al Mictlán, acababa de morir, se festejaba un año después, ¿no? El bullicio, la alegría, la fiesta, que, digamos, aquí tenemos una imagen europea del siglo XIX, pero que es la fiesta que se celebra en Europa el día primero, que es de tristeza, como lo pueden ver en esta imagen. A diferencia del bullicio, del colorido, de la música, llanto, pero también alegría, hay que festejar, que me parece importante, ¿no? Aquí el peligro para mí será el folclore. La fiesta irlandesa de Samhain se volvió All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, y luego degeneró en Halloween. Y aquí tenemos la Catrina. Y aquí una ofrenda de memoria donde están las calaveritas de azúcar con el nombre, digamos que estamos también en un contexto jocoso, de folclore, de alegría. Nos estamos alejando, me parece. Aquí tenemos las calaveras literarias también, que ustedes conocen, y que la semana que entra me parece que van a ponerse a escribirlas, ¿no? Prohibido como la religión que lo entrañaba el culto prehispánico a los muertos encontró en la fiesta cristiana de los fieles difuntos la posibilidad de perpetuarse, aunque de manera necesariamente distinta. El reducto calendárico que constituyen los días 1 y 2 de noviembre ya no significó la integración plena de los muertos en las actividades de las comunidades indígenas, pero su regreso periódico entre los vivos y su conmemoración en esta ocasión permitieron drenar de cierta manera el tánatos fuera del cuerpo colectivo indígena, así como mantener vigente el recuerdo de los ancestros. Aunque amenaza con degenerar en folclore, la fiesta de los fieles difuntos en México expresó hoy todavía un mestizaje cultural y la irreprimible necesidad que tiene el hombre de recordar a sus muertos. Aquí, antes de terminar, lo que quiero decir es que yo pienso que la ofrenda, tanto de las exequias como de los 4 años después, y la de hoy de manera antropológica, me parece que es una necrofagia simbólica. Ofrendamos comida al difunto. El difunto se come lo que le ofrendamos. Dicen todavía hoy en día que ya la comida, cuando uno la come, no sabe a nada y no huele a nada porque el difunto ha tomado la esencia de la comida. A mí me sabe riquísimo, ¿no? Entonces yo digo una especie de silogismo. Si el difunto se ha comido la comida, yo me como la comida que el difunto ha comido, se me come el difunto. Es una necrofagia simbólica que me parece un acto de amor. El ser se ha ido, pero me lo como simbólicamente. Evidentemente no hay necrofagia. Los españoles lo habían dicho. Iban con el chisme para todas estas cosas, ¿eh? Pero en este caso yo creo que es una especie de comunión, digamos, de comunión afectiva con
digamos, la persona que se resulta igual mía. Gracias. Para algunas preguntas. Sí. ¿Unos 15 minutos? Sí, 15 minutos. Buenas tardes. Bueno, yo tengo la duda. Aquí, yo. Bueno, estábamos viendo en los códices y de Durán también, ¿no? Que decía que una de las fiestas se hacía en mayo, a finales de mayo, ¿no? Y la otra decía que la otra fiesta... ¿Cuál es? No, perdón. Y la otra se hacía en agosto, ¿no? Durán decía que... Entonces mi duda es que si después de la conquista se recorrieron esas fechas hacia el 1 y 2 de noviembre o ya desde antes, en la época prehispánica, se celebraban también en mayo, en agosto y en noviembre. Pero yo tengo una idea distinta. Para mí el cotejo con el calendario cristiano no puede ser exacto porque, digamos, para mí contaban los Nemontemis, los días baldíos. O sea, hay un desliz de los meses, ¿no? Sí, pero me parece que los españoles, cuando analizaron el Tsempoalapuali, el calendario de las veintenas, dijeron que los Nemontemis, los días baldíos, no contaban. Es decir, que como si dijeras que después de diciembre, el 1, 2, 3, 4 y 5 de enero no cuentan, y después de 5 días empezamos otra vez con el primero. Para mí sí contaban, o sea, hay un desliz. O sea, yo creo que en ese caso no eran, digamos, parece que agosto tocó ese día quizás en la fiesta, ¿no? Pero podría haber sido porque parece que sembraban el cempasúchil por agosto para cosechar en octubre. Se podría haber habido, pero las fechas sí es un poco más dudoso, porque por eso lo que te digo, ¿no? Que para mí el cotejo, los años sí, porque los años se pueden cotejar más o menos, ¿no? Pero los meses y los días mucho menos, ¿no? Pero sí, yo creo que por lo menos Titi en los años en que correspondían a la recuperación de la información correspondía exactamente a noviembre, más o menos. Finales de noviembre, ¿sí? Gracias. Macaulay Teotlac. Ahorita que hablaba de los de Montemi, en eso se supone que eran baldíos. ¿Y ahí qué pasaba con el tonali, maestro? Con el tonali. El problema es que los que nacían en Nemontemis no tenían tonali. Son días baldíos y decían que durante esos 5 días en su casa no había un amparo divino. Sí contaban numéricamente, pero no contaban como si dijeras, por ejemplo, que esos días no tenían un santo protector. Sí, los que nacían eran Nen Tlacat y Nen Sihuat, hombre vano, mujer vana. Inclusive los curanderos, cuando se enfermaban, los pobres, Nen Sihuat y Nen Tlacat no los curaban. No tenían dónde agarrar, no tenían tonali. Porque la cura se hacía con hierbas y todo eso, ¿eh? Pero también sobre todo el aspecto psicológico que es el tonali. O sea, que quedaban malditos. No, yo creo que los dejaban, si se enfermaban los dejaban. Si se curaban bien, si se morían, ni modo. Bueno, también nos había mencionado que